Asesino. Noroña explota contra Trump por el bombardeo a una escuela de niñas. Esto es un crimen de guerra. El senador Gerardo Fernández Noroña prendió fuego en sus redes sociales al denunciar el bombardeo de Estados Unidos contra Irán, que dejó decenas de niñas muertas tras el ataque a una escuela primaria. Con la fuerza que caracteriza al morenista, Noroña recordó que Trump se había comprometido a pacificar el mundo, pero ya suma 6 intervenciones militares en su gobierno. Esto es un crimen de guerra, sentenció, exhibiendo la hipocresía del presidente estadounidense, que mientras habla de paz, bombardea escuelas y asesina niñas. El senador puso el dedo en la llaga al contrastar la matanza con el discurso bélico de Trump. Si esto pasara en México, con el pretexto del narco, estaríamos ante una tragedia monstruosa. Noroña recordó los más de 22,000 niños ultimados en Palestina y exigió que el mundo abra los ojos ante la política guerrerista de Estados Unidos, que lleva más de 100 intervenciones militares en su historia. Mientras el nefasto Trump sueña con el Nobel de la Paz, sus bombas siguen cayendo sobre inocentes. Veamos ahora cómo Noroña hace pedazos al narcoloco Trump por atacar a Irán ante el ardor de sus narcovasallos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Y comentaba yo que estaba contento de volver a reencontrarme con compañeros, compañeras, y a la vez triste por la noticia que trascendió desde temprano del ataque militar de Estados Unidos a Irán. Hay un debate muy fuerte en Estados Unidos porque la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente de Estados Unidos, quien quiera que sea la persona que preside el país, no tiene facultades para determinar unilateralmente entrar en guerra con algún país. Estados Unidos ha sido un país guerrerista, tiene más de 100 intervenciones militares a lo largo de su historia en diversas naciones del mundo. Nosotros no nos hemos escapado a ello. Aquí hubo en 1846 una intervención militar que le llamaron guerra por una provocación y nos despojaron del 60% del territorio nacional. Y a lo largo de su historia ha sido un país militarista. Sin embargo, en pleno siglo XXI, sí es gravísimo lo que está pasando porque el presidente Trump se comprometió no solo a que no habría guerra, sino que ayudaría a resolver. Estaba presumiendo ahora que se habló de que pudiera recibir el premio Nobel de la Paz. Decía yo, detuve 8 guerras, resolví, pacifiqué. Y la verdad es que es mentira, porque lleva ya, me parece que 6 intervenciones militares de Estados Unidos en diversos países con diversos pretextos. En el caso de Irán, hay un artículo muy duro hoy del New York Times donde plantea que es una actitud imprudente y que el presidente de Estados Unidos había declarado él mismo que Irán ya se había resuelto el tema del manejo del enriquecimiento del uranio y de la posibilidad de construir armas nucleares con ello. Desde junio del año pasado planteó que ese problema estaba resuelto. Ha trascendido también que en las pláticas que se había avanzado muchísimo, que inclusive Irán había cedido en temas que antes no había accedido, y que estaba muy cerca de alcanzar un acuerdo. Y a pesar de eso, la madrugada de hoy hubo un ataque de Estados Unidos a Irán, un ataque que hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos presumió, por ejemplo, en la intervención militar en Venezuela, su precisión quirúrgica, mató a 100 personas, por supuesto civiles, pero aún así decía que en pocas horas habían llevado a cabo una intervención milimétrica perfectamente calculada, que era asombroso el poder militar de Estados Unidos. Y hoy, en el bombardeo, Estados Unidos ha cometido un acto que es considerado un crimen de guerra. Israel lo viene haciendo con el pueblo palestino, primero lo negaba, después no le ha importado, ha arrasado Gaza, no solo ha destruido escuelas, hospitales, iglesias, mezquitas, sino ha arrasado el lugar cometiendo cualquier cantidad de crímenes de guerra, atacando a población civil. Más de 22,000 niños y niñas han sido asesinados, pero hoy en el ataque de Estados Unidos, uno de los lugares que sufrió el bombardeo fue una escuela de niñas. Esa escuela de niñas, en un principio se habló de 50 niñas que habían perdido la vida. Las imágenes son brutales. Son niñas de educación primaria que habían acudido a la escuela y que se encontraron que su escuela fue bombardeada, quedaron entre los escombros, seguían rescatando. El número de niñas fallecidas ha ido en aumento porque pues, han ido dentro de los escombros encontrando cadáveres. Se habla en eso de 80, ¿no? ¿Cuántas es la? 85 ya. 85 eran 150. Oficialmente ya se habla de 85 niñas que perdieron frente al ataque que Estados Unidos desarrolló. Es un hecho gravísimo. El libro que les leí que les comenté, que estaba yo leyendo y lo dejé ahí a un lado, sobre la guerra de Vietnam, que planteaba que las matanzas a civiles no habían sido actos excepcionales, sino era una política premeditada en la intervención militar que en su momento Estados Unidos hizo en Vietnam y que da testimonios terribles. Acredita que ha habido desde siempre un comportamiento inmoral
Es como si la guerra tuviera moralidad, pero hay reglas. Se ha pasado por el arco todas de triunfo el gobierno de Estados Unidos, pero hasta para hacer una guerra hay reglas. Y la protección a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a las iglesias, a los centros religiosos, a los centros de culto, es parte de los acuerdos. Y se considera un crimen de guerra atacar una escuela y asesinar a 85 niñas. Es un acto monstruoso, es un acto criminal, es un acto que no se justifica bajo ninguna circunstancia y que hoy el gobierno de Estados Unidos ha sumado una mancha más a su comportamiento. Una mancha terrible. Carlos Robles Pastrana, estimado senador, por favor lleve a sus últimas consecuencias la demanda contra la pseudo periodista. Es necesario parar la impunidad contra la 4T. Así será. Entonces, en este momento estamos hablando de un acto, de una cosa gravísima. Que hay gente, me estaba comentando hace rato que hablé con ella, que una vez que subieron parte del discurso que hice en la mañana, empiezan de canallas, preocúpate de tu país, que, o sea, estamos ocupados sirviendo a la patria. Pero imagínense, eso no sucederá. Eso no sucederá, pero imagínense que hubiera un ataque de Estados Unidos a México con el pretexto de atacar al narco y que bombardearan una escuela y que murieran 85 niñas u 85 niños y niñas. En cualquier población del país, esto sería, además de una tragedia brutal y de un dolor absoluto para los padres, las madres, los padres de estos niños, de estas niñas. Sería un acto monstruoso, un acto criminal, un crimen de guerra, porque estarían no solamente atacando a población civil, sino estarían asesinando a niños y niñas. Eso es lo más ruin, lo más cobarde, lo más infame que una guerra puede hacer. Se dice fácil 22,000 en Palestina, con nombre y apellido, niños y niñas. Y uno puede verlo en abstracto, pero yo no he querido ver las imágenes. No se acuerdan cuando me criticaron por los zapatos que había ahí en el rancho Izaguirre. Y aquí están los niños, las niñas, sus cadáveres, sus cuerpos ahí hechos trizas por el bombardeo. No hay ninguna posibilidad de especulación. No voy a decir el nombre de la periodista que puso, porque estaba la información del ataque a la escuela, que está en todo, desde la mañana, está en todos los medios, pero todos, nacionales e internacionales. Y ella ponía un comentario de un tipejo que decía que era falso, que es una imagen de no sé qué año, de Afganistán, que no sé qué, y entonces decía en las redes, y nosotros que estamos lejos, o sea, haciéndose que no sabía, justificando en los hechos el bombardeo de Estados Unidos a Irán y el crimen monstruoso de haber asesinado. En ese momento se hablaba de 60 niñas, ya se habla de 85, y seguro seguirá creciendo el número, porque además hay heridas graves, niñas heridas graves. Es un hecho monstruoso, me genera indignación, me genera tristeza, me genera impotencia, es inaceptable. Si pleno siglo XXI que siga sucediendo este tipo de cosas es inconcebible y que se justifique con argumentos banales. La verdad es que la respuesta de Irán, y hay que insistir, la respuesta de Irán ha sido también muy fuerte. Aquí habla de 118 niñas fallecidas, el dato que tenemos son 85, Vic Galván. Entonces, es un hecho gravísimo. Reitero, muchas voces se han alzado en Estados Unidos, por supuesto, de los demócratas, la ex vicepresidenta Kamala Harris y ex candidata a la presidencia por los Estados Unidos, planteó igual que era un hecho irresponsable, no usaban la palabra irresponsable, usaban, no sé si no era desafortunado tampoco, pero algo parecido, insistiendo en que no ha sido autorizado el presidente de Estados Unidos para declarar una guerra. Y además no se ha dicho el número de estadounidenses que han perdido también la vida con la respuesta que Irán hizo. Irán ha bombardeado, creo que a 7 países de la región, bases militares de Estados Unidos. Se habla de un número de soldados estadounidenses fallecidos. No especular en ningún número porque siguen sin confirmarse, ¿verdad? Siguen sin confirmarse. Desde la mañana se ha hablado diferentes números, importantes números. Sábelo todo, Benjamín, hoy es mi cumpleaños 71, comandante Noroña, Carlos, muchas felicidades. ¿Qué día, hombre, te tocó para celebrar? Carlos Espotas, de Patrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, viva AMLO, fue Palestina. La compañera presidenta le preguntaron, dijo, queremos paz. Queremos paz. Ya van 100, me están diciendo. A ver, chequen el dato, porque varios insisten en que ya ha superado el centenar. Connie de Dios, por ejemplo, dice que el dictador Yamenei mató a 35,000. Se manifestaron en contra hace 2 semanas. Está mintiendo. Pero si eso fuera cierto, no justifica la agresión de Estados Unidos. Porque te digo a ti, que además invocas a Dios en tu denominación, que me pongas el ejemplo de un país del mundo que haya intervenido militarmente Estados Unidos y que esté mejor. Pero además estás justificando el asesinato de un centenar de niñas. O sea, como supuestamente este líder religioso, según tú, ha asesinado a 35,000 iraníes, entonces el gobierno de Estados Unidos puede matar 85 niñas para salvarlos, ¿no? Mira qué manera más singular de pensar, qué manera más canalla de justificar un acto monstruoso que no tiene ninguna justificación, porque yo insistiría, Estados Unidos plantea que tiene la tecnología para llegar a un nivel de precisión milimétrico. Entonces, si presumió tanto la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, hablando de su
precisión y eficacia en corto tiempo, preguntaría por qué en el caso de Irán se equivocaron y bombardearon una escuela y han matado a un centenar de niñas. Y te preguntaría, ¿qué pensarías si esa niña fuese tu hija? Te preguntaría, con toda franqueza. Y que me dijeras que como hubo una represión y que según tú, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hubiesen efectivamente habido 35.000 muertes, lo cual es una cifra falsa. A ver, ¿cuál es la cifra que se habla de represión y muertos en manifestaciones en Irán? El gobierno de Estados Unidos estuvo impulsando una rebelión supuestamente ciudadana que no fructificó y se especuló mucho sobre esa situación. Pero eso que dices es infame. Justificar el asesinato de estas 10 niñas es infame. Es profundamente ruin. Y los 22.000 palestinos que fueron niños y niñas asesinados en Palestina, que están el genocidio cometiendo ahí, ¿cómo lo explicas? A Nahuatl Xintlali lo hicieron a propósito. Los medios así como The Guardian se manejaban esas cifras, pero está confirmado. Pero dice cuál es la verdad. No dice, pues hablan de 30.000. ¿No? A ver qué dice la inteligencia artificial. Y reitero, o sea, supuestamente Estados Unidos está salvando a la humanidad. Aquí otro, por ejemplo, peleas más por otros países, o sea, no quieren entender que está amenazado Colombia, que está amenazado México, que no tiene límite el gobierno de Estados Unidos, que está interviniendo donde quiere, como quiere, de la manera que quiere. Están justificando, más bien, están siendo ruines, están siendo miserables, pensando que no les va a pasar nada hasta que te pasa. Porque permites que atropellen a todo mundo, ¿no? Este es King Rock. Bueno, pues son la información que tienen los medios occidentales. Algunos medios dicen que son 108 niñas, pero no hay confirmación oficial. Había 170 niñas en la escuela en el momento del ataque. Sí, eso es monstruoso, hombre. Gabriel Cruz García, buenas noches, compañero Gerardo. Saludos a todo su equipo. Tengo tiempo sin conectarme, mucho trabajo con B Grande últimamente. Feliz cumpleaños a Venga mi novio a la 4T. Entonces, no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación. Porque, insisto, bueno, leanse el artículo del New York Times. Porque además estos que piensan que el país es un ente aislado y que no hay que preocuparse de la humanidad. Bueno, esos que están diciendo que me preocupo más por otras cosas. Vamos a hablar de cosas que les preocupen. Que hayan asesinado a decenas de niñas, 80, 100. Terrible. Pero con el bombardeo, eso no les importa. Muy bien. El Golfo de Hormuz está cerrado. 20% del petróleo pasa por ahí. El ataque a Irán, que además es productor de petróleo, creo que tiene la tercera o cuarta reserva de petróleo más importante del mundo. Héctor Ortega Martínez, saludos, senador legítimo. Con Irán hasta la victoria final sionista del imperio narco de Estados Unidos. Bueno, eso lo dice Héctor Ortega Martínez, no lo digo yo, le agradezco la cooperación. Yo estoy de acuerdo con la compañera presidenta, queremos la paz. Y no puedo dejar de decir que la agresión ha sido de parte de Estados Unidos. Y el hecho de que esté bloqueado el Golfo de Hormuz genera que todos los buques petroleros, 20% del petróleo del mundo pase por ahí. Eso va a generar muy probablemente un impacto en los precios del petróleo y por lo tanto en los precios de los combustibles y por lo tanto en los precios de todo. De todas las mercaderías, como ya lo sabemos. Entonces, Anáhuac Xintlali, quién sabe qué quiere decir. Eso sí les preocupa, que se dispare el precio del petróleo y que suba la gasolina y que se deteriore tu poder adquisitivo, o eso tampoco te importa. Gracias. Entonces, es de verdad irresponsable, miserable, ruin, canalla, profundamente torpe. Está cediendo el ombligo frente a una situación que está poniendo en riesgo la paz del mundo. A ver, ¿qué parte no se entiende de que media docena de países de la región de Medio Oriente fueron bombardeados por tener bases militares de Estados Unidos? Bueno, hoteles en Dubái, donde supuestamente se hospedan los altos mandos militares estadounidenses, fueron bombardeados. Hoteles en Bahrein se llaman, ¿no? También. Entonces, a ver, es una situación peligrosísima. Es una situación muy grave. Hay protestas en Estados Unidos contra la decisión de presidente de Estados Unidos de atacar militarmente, o sea, una guerra con... ¿No en Bahrein? Sí, en Bahrein también. Entonces, vi, Nemo, que el primer ministro de Canadá validó el ataque de Estados Unidos. Irán atacó bases militares en Irak, en Jordania, en Israel, en Kuwait, en Bahrein, es en español, si mal no recuerdo, en Qatar, en Abu Dhabi, que es parte de, no sé, yo creo que es parte de Emiratos, no sé, no estoy seguro. Dubái, que sí es parte de Emiratos Árabes. Entonces la paz de entrada de Medio Oriente y del mundo está con alfileres. Sí, estaba hablando yo bajito, para los que se han quejado del volumen. Estos son los ataques que tienen. Irán recibió ataques en Minab, que es donde le dieron a la escuela de las niñas, en Shiraz, en Bushehr,
en Isfahán, que es una zona además con una ciudad antigua persa maravillosa. En Lorestán, en Kermanshah, en Elam, en Qom, en Damavand, en Teherán, en Karaj, en Sarhan, en Tabriz, en Urmia. Fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 poblaciones de Irán fueron atacadas por Estados Unidos. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Reitero, yo he estado insistiendo que el problema no lo tiene México, que es el mundo el que está en riesgo la paz. Y como lo dije al principio, el presidente Donald Trump, siendo candidato a la presidencia, dijo que él no generaría guerras. Presumió y ha presumido hasta hace poco que resolvió 8 conflictos bélicos y por eso pedía para él el Premio Nobel de la Paz. Y resulta que ha atacado a 6 países. A ver cuáles son los países que ha atacado recientemente Estados Unidos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.